Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a otra sesión del estudio del Nuevo Testamento. Esta vez vamos a empezar con el Evangelio de Juan. Habíamos visto 3 evangelios antes de este, y decíamos, el Evangelio de Mateo está mostrando a Jesucristo como el Rey que ha de venir a gobernar sobre su pueblo. En el Evangelio de Marcos se lo presenta al Señor Jesús como el siervo, el que vino a servir y vino a entregar su vida para nuestra salvación. En el Evangelio de Lucas, lo que hace este personaje es presentar a Jesús como el hombre perfecto, el hombre sin pecado, el hombre tal y como había diseñado Dios que sea el hombre cuando lo creó. Y ahora vamos a entrar a ver el Evangelio de Juan. Y Juan presenta a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. Pero partamos viendo quién era Juan. Y la palabra nos dice que Juan pertenecía al círculo más íntimo de Jesús. En muchas ocasiones Jesús lo llamaba Juan junto con Pedro y Jacob para que ellos vieran y ellos escucharan cosas que los demás apóstoles no escucharon ni vieron. Juan pertenecía al círculo íntimo del Señor Jesús cuando Él estaba presente en la tierra para su ministerio. Ellos pudieron ver y ellos pudieron escuchar muchas otras cosas a las que los otros discípulos escucharon y vieron. Por eso, en este Evangelio, que fue escrito por un hombre que estuvo en el círculo más íntimo de Jesús, podemos encontrar unas declaraciones asombrosas. Por eso, seguramente es que Juan comienza su Evangelio diciendo en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ninguno de los otros evangelios lo presenta de esa manera. A Jesús sí se habla el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero Juan está revelando un gran secreto. Algunas veces nos resulta difícil creer que Jesús es Dios, porque al leer en la Biblia lo que hizo Jesús en la tierra, lo ven como un hombre que tenía el favor de Dios, y no lo ven como Dios hecho hombre. Es difícil de creer aquello. Por eso es que hay muchas doctrinas que afirman que Jesús no es Dios. Ustedes deben conocer varias de aquellas que están siempre tocando las puertas de las casas queriendo ingresar a ellas. Cuesta entender que ese hombre que vino, que fue crucificado y resucitó, es Dios. Ahora, si para nosotros esto es difícil, imagínense cuán difícil lo encontraban los discípulos, sus discípulos. Para ellos fue mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ellos vivían
con Jesús hombre. Veían su humanidad como ningún otro ser lo ha visto. Comían con él. Lo veían con todas las necesidades de un hombre. Y a él, la persona que estaba a su lado, que lo podían tocar, era difícil creer que ese hombre era Dios. Entonces debieron enfrentarse muchas veces con una serie de preguntas, de las cuales no tenían respuestas. Después de escuchar lo que Jesús decían, ¿quién es este hombre? ¿Quién es esta persona con la que vivimos, a la cual vemos todos los días? ¿Por qué dice estas cosas y de dónde sabe el poder que tiene? ¿Es posible que este hombre sea Dios, como él afirma? ¿Será posible? Entonces, si fuera así, estoy al lado de Dios. Y la palabra dice, nadie puede ver la cara de Dios. ¿Se imaginan el problema que tenían los discípulos en ese momento? ¿De dónde viene todo el poder y tan grande sabiduría? Ellos estaban en conflicto. Seguramente nosotros de alguna manera tenemos el mismo conflicto. De Jesús sabemos mucho, pero cuando se dice Jesús es Dios, nos pueden venir muchas preguntas. Entonces, ¿qué fue lo que les convenció al final a sus discípulos a reconocerlo como Dios? A que Juan escribiera, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué los convenció? Solamente la evidencia de todo lo que veían, que era sobrenatural, y la tan grande sabiduría que tenía aquel hombre humilde. Todo esto resultó para ellos tan convincente, y seguramente fue un proceso como lo es en nosotros, que Juan pudo escribir lo que escribió. Jesús estaba en el principio. Jesús estaba con Dios en el principio. Él fue parte de toda la creación. Él creó todo. Y Jesús es Dios. Porque encontraron, especialmente estos discípulos que estaban en el área más íntima de Jesús, encontraron revelación de esa verdad en todo lo que veían y oían. Y eso nos llama ¿a qué? A decir que cualquier persona que tenga intimidad con Dios, con Jesús, como lo tuvo Juan, va a poder reconocer a Jesús como Dios. Porque sin esa intimidad, con solamente leer la palabra con nuestra mente, difícilmente vamos a creer que Jesús es Dios. Y al final del Evangelio de Juan, y no quiere decir que estemos acabando la sesión, pero al final de su Evangelio nos muestra esa gran verdad, diciendo en Juan 20, del 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice, pero estas cosas se han escrito, es decir, Juan está diciendo, estas cosas he escrito, que son suficientes, no he escrito todo lo que él ha hecho, solamente estas cosas, dice, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Juan está diciendo, después de leer todas estas cosas, que algunas de las cuales están escritas también en los otros evangelios, ustedes van a poder creer, porque son pruebas irrefutables de que esto es verdad. Y ese es el tema del Evangelio de Juan. Mostrar que Jesús era el Mesías y que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, ya sé la pregunta que están haciendo. Sí, pero Juan dice que Jesús era el Hijo de Dios y no Dios. Y eso está bien para nuestra mente. Porque cuando nosotros decimos, esta persona es hijo de tal otra persona, decimos, sí, son familiares muy íntimos, pero no son lo mismo. Uno es el padre, el otro es el hijo. Y está bien, esa duda nos viene a la mente por cómo conceptualizamos esas palabras. Pero este libro se escribió en otra época y en un ámbito diferente al nuestro. Y por eso es que es importante ver qué significaba esto para los hebreos. ¿Qué significaba decir es el hijo de tal? Para los hebreos, llamar a alguien hijo de alguien representaba que se identificaba con esa persona o era idéntica a esa persona. O sea, tenía un significado diferente del que nosotros tenemos. Para los hebreos, el decir el Hijo de Dios quería decir este es Dios. Sí, pero ¿hay evidencia de eso en la Biblia? Claro que la hay. Y es necesario que antes de entrar a ese estudio aclaremos bien esto. A ver, cuando nuestro Señor, estando en la sinagoga con los hebreos, siendo juzgado y en muchas otras oportunidades, decía, soy el Hijo de Dios. ¿Cuál era la reacción de los escribas y los fariseos? Se molestaban. Decía, ¿quién te crees tú que eres? ¿Por qué te haces igual a Dios? Esa es una blasfemia. Veamos lo que dice Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces los hebreos tenían otra concepción de las palabras el Hijo de Dios. No es la que tenemos nosotros. Pero si bien esa parte nos dice que por eso, porque él decía que era el Hijo de Dios, es decir, que soy Dios mismo, querían matarle, eso decía esa palabra que nos leía. Pero en realidad lo mataron por eso. Vamos a leer Mateo, no está en este evangelio, pero es parte de la Biblia, 26, 63 al 65, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios
y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y preguntó después al juez: ¿qué merece la muerte? ¿Por qué? Porque está diciendo que Él es Dios. Porque le decían: ¿eres tú el Cristo? Vamos a ver después qué significa eso. Y el Hijo de Dios, o sea, ¿eres tú el que estábamos esperando? ¿Y Dios mismo? Y Él dijo: tú lo has dicho. Y eso fue suficiente para que ya han oído la blasfemia. Por eso podemos estar entonces seguros de que las palabras el Hijo de Dios para los hebreos significaba decir que era el Dios. Entendiendo eso, que Jesús era el Hijo de Dios y Dios mismo, por lo tanto, podemos pasar a ver ahora cómo es que desarrolla su evangelio para cumplir ese su propósito. Primero, mostrar que Jesús era el Cristo y luego que era el Hijo de Dios. Al observar lo que Jesús hacía, dice la palabra que muchos se preguntaban: ¿este es el Cristo? ¿Este es el que estábamos esperando? ¿A qué se estaban refiriendo? Los judíos, todo el pueblo judío, sabían que en el Antiguo Testamento se anunciaba siempre que alguien va a venir. Alguien va a venir a cambiar todas las cosas. Y los judíos estaban expectantes a la llegada de ese alguien que Dios mismo iba a enviar. Y cuando Jesús aparece como: yo soy el enviado, muchos se preguntaban: ¿será Él? En el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, vemos, muestra o da a entender esa pregunta: ¿quién será el enviado? Porque todo el pueblo sabía: alguien va a venir. Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El mensaje era: ya viene. Después de Malaquías, el Señor ya no se manifestó más al pueblo. Y les dejó con eso: espérenlo, viene alguien. En los días de Juan el Bautista, la gente, cuando le escuchaba predicar y lo veía bautizar, ¿qué le preguntaba? ¿Eres tú el Cristo? La gente estaba a la expectativa de ese hombre que debería venir para salvarlos. Y Juan respondió: no, yo no soy el Cristo. El Cristo viene detrás de mí, aunque Él es antes de mí. De la misma manera, cuando Jesús comienza a predicar por todas partes, los hombres se preguntaban y le preguntaban: ¿este es aquel que esperábamos? ¿Este es el hombre que prometió Dios enviar? ¿Este es el Mesías? Los judíos estaban esperando un Mesías o el Cristo, que era el hombre
enviado por Dios a hacer la gran obra para la salvación de ellos, aunque ellos en su momento pensaban, como estábamos subyugados por el imperio romano, va a venir el Salvador, o sea, va a venir alguien que nos va a salvar de ese poderío. Así lo pensaban. Y cuando lo ven a un Jesús sin armas, con gran sabiduría, con gran poder, pero no material, dijeron, oh, no puede ser él. Pese a que todo el Antiguo Testamento decía que Dios va a mandar a alguien, y lo veían no como cualquier otra persona, sino completamente diferente, tanto en lo que hablaba como en lo que hacía. Y ellos seguían preguntándose, ¿será él? El Señor Jesús declaró varias veces que había venido, que Él era el Mesías, y que de Él es que se había hablado todo en el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús decía, yo tengo las credenciales de ser el Cristo. Es decir, en mí se ha cumplido todo lo que estaba escrito y se va a cumplir todo lo que debo hacer. Juan 10, 1 al 3 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. En este versículo, Juan se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Veamos por qué. El redil era la nación de Israel. Y Juan, lo que hemos leído, dijo, habrá uno que habría de venir, pero el que venga tiene que venir por el camino autorizado. Es decir, cumpliendo todo lo que Dios había dicho. Es decir, por la puerta. Porque si alguien viene de otra manera, ese es un ladrón y un mentiroso, no les crean. La manera de distinguir al buen o al hombre verdadero enviado por Dios radica en que tiene que venir cumpliendo todo lo que esté escrito en las Escrituras. Por eso decía, pero el que entra por la puerta, la entrada autorizada, será reconocido como el gran pastor. Y continúa diciendo, a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ahí se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Él vino primero y los reconoció. Cuando lo vio le digo, este es el Cordero de Dios. El portero los reconoció. Juan el Bautista vino como aquel que le habría de abrir la puerta, como el precursor del Mesías. Y cumplió su misión. A él le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? No. Yo no soy el Cristo. Él viene después de mí, aunque Él es antes que mí. Y esta es una de las credenciales de Jesús. De que Jesús era el ungido, era el hombre enviado por Dios al que estaban esperando los judíos. Bueno, pero Él es una de sus credenciales. ¿Cuáles son las otras credenciales? Son las que Jesús mismo
los da cuando se encontraba en la sinagoga de Nazaret. Si recuerdan lo que hemos visto en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y lo vamos a recordar también ahora, en Lucas 4, 17 al 21, dice que él entró a la sinagoga, lo invitaron a que él hiciera la lectura, y él leyó uno de los pasajes del profeta Isaías, que dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que el ungido, el enviado de Dios, estaba profetizado que tenía que hacer todas estas cosas. Porque el profeta estaba hablando del que iba a venir. Iba a venir para hacer estas cosas. Y eso es lo que Jesús les decía: hoy se ha cumplido. Yo soy el enviado. Bueno. Ahora bien, si nosotros tomamos estas señales que el profeta Isaías dio del ungido y lo que al respecto escribió Juan en su Evangelio, vamos a darnos cuenta de que Juan escogió justamente las señales que demuestran que Jesús es el Cristo. Las señales que demuestran que todo esto que estaba escrito con el profeta Isaías, Jesús los había cumplido. Por lo tanto, él dice: por eso él es el Cristo. Desde que vino, la palabra decía: antes de él vendrá al bosque y clama en el desierto. ¿Se acuerdan? Pues vino Juan. Y Juan los reconoció, le dijo: él es el Cordero de Dios. Pero no solo eso, sino que debería cumplir también con todo lo que estaba profetizado de él acerca de lo que iba a hacer. Y Juan, al escribir su Evangelio, escoge las partes, porque él mismo dice: no estoy escribiendo todo lo que ha hecho, sino solo las partes que nos van a convencer de que Cristo o Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es aquella persona a la que estaban esperando. Recordemos cuáles eran esas señales. El ungido vendrá para dar buenas nuevas a los pobres. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas cosas son las que se profetizó. Veamos cómo es que Jesús cumplió con todo aquello. En Juan se relata el primer milagro que realiza nuestro Señor, y fue el transformar el agua en vino. En Juan 2, del 3 al 10, dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere.
Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lo que estaba haciendo nuestro Señor estaba llevando a cabo un acto simbólico en ese milagro. Tomó algo que pertenecía al ámbito de lo inanimado, es decir, tomó algo que no servía para un determinado propósito. ¿Cuál era el propósito? La madre le dijo: ya no hay vino. Y el vino tiene un propósito en una fiesta. El agua no podía cumplir ese propósito. Entonces tomó algo que estaba inanimado para el propósito, para un determinado propósito, y lo transformó en una sustancia viva. Es decir, lo transformó en algo que ahora servía para el propósito que se quería. Cogió lo que estaba muerto y le dio vida. De tal manera que es a través de este milagro que él estaba declarando lo que vino a hacer: a proclamar el año aceptable del Señor. No vino a declarar el día de la venganza, de cuando Dios se acuerde de todo lo que estaban haciendo y van a fulminarlos. No, eso va a llegar en el juicio final. Ahora, Jesús estaba anunciando, dice: este es el momento agradable para el Señor, por eso me ha enviado. Vino a fin de declarar el día de la gracia de Dios. Cuando Dios quiere derramar su gracia, quiere derramar el perdón de todos los hombres a través de Jesús. Y con eso lo que estaba declarando es el tiempo de gracia, cuando Dios está tomando a los hombres muertos en sus delitos y pecados para darles vida. Entonces, a través de ese milagro, estaba cumpliendo con una de las credenciales a lo que vino a hacer Jesús. La próxima señal es la curación del hijo del noble. Veamos Juan 4, del 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7
le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La figura central de este relato no es el hijo. La figura central es el noble, porque esta persona acude al Señor con el corazón destrozado y entristecido por el sufrimiento. Su hijo se estaba muriendo. En la agonía de su corazón, clama a Cristo y le dice: ¿vendrías y sanarías a mi hijo? Un corazón abatido estaba acudiendo a Cristo. El Señor no solo sana a su hijo a distancia, sino que sana el corazón dolido del Padre. Está bien, el hijo recibió el beneficio, pero el mayor beneficio lo recibió el Padre. Le sacó de esa agonía, de su dolor de corazón. Y aquí se cumple otro de lo que se había dicho que Jesús debería ser. Vino para sanar a los quebrantados de corazón. Y eso es exactamente lo que hizo. Ahora bien, habíamos visto 2 señales, pero no son todas. ¿Cuáles son las otras señales? ¿Cómo Juan nos muestra las otras cosas que hizo Jesús para demostrar esas credenciales que habían sido profetizadas por Isaías? Pues si quieren saberlo, vengan al otro domingo a la misma hora y continuamos con esta enseñanza. Que Dios los bendiga ricamente durante la semana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.